Buenos días, tardes, noches, cuando vean este video. Esta es la parte 3 de química ácido-base. Ya sería correcto que pudieran ver los otros anteriores dos videos que les he compartido. Lo que vamos a conversar el día de hoy es básicamente equilibrio ácido-base, o todas las reacciones que tienen que ver equilibrio y tienen en sí reacciones ácido-base. Para ello vamos a hablar un poquito del efecto del ion común, que dice que es el cambio de este equilibrio causado por la suma de un compuesto teniendo un ion común en la misma solución. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros avanzamos un poquito, este ion lo que va a hacer es suprimir el proceso de ionización de un ácido débil o de una base débil. Por ejemplo, tenemos acá una mezcla entre dos sustancias, deben ser lógicamente las mismas. Tenemos aquí el ácido acético, que comparte ion, este ion acetato, con el acetato de sodio. Acetato de sodio, por ejemplo, acetato de hidrógeno, ácido acético. Si nosotros hacemos una mezcla, ¿cuál es el equilibrio que debería ocurrir? Por ejemplo, el acetato de sodio es un electrolito fuerte, que quiere decir que en solución 100% está disociado. Acetato de sodio, ion sodio y ion acetato. Y después tenemos acá el equilibrio que ocurre cuando nosotros disolvemos el ácido acético en agua. El ácido acético, en su equilibrio, va a liberar un protón y va a liberar el ion acetato. Podemos observar acá que si tenemos en una solución, disolvemos ácido acético y acetato de sodio, la presencia de este ion, por principio de Leche-Atelier, va a llevar el equilibrio hacia la izquierda, hacia la asociación. Esa es la idea. Hay que pensarlo igual como que fuera Leche-Atelier. Vamos ahora a un término un poco más general. Tenemos acá NaA. A va a representar el anión de un ácido. Se disocia el ion sodio y el anión correspondiente. Y el HA es el ácido débil correspondiente con su equilibrio con la fase prótica o protonado y el anión. Nosotros podemos escribir, lógicamente, la constante de equilibrio de estos sistemas, la constante de acidez, que es la concentración de protones por la concentración de la especie de protonada dividido por la concentración de el ácido. Si nosotros despejamos, pasando este término multiplicando para acá y la concentración del anión dividiendo para acá, obtenemos esta expresión, en la cual si nosotros conocemos la concentración de las especies y el valor numérico de la constante, podemos despejar la concentración de protones de un medio. Si nosotros aplicamos menos logaritmo a toda la ecuación, obtenemos esto, menos logaritmo de la concentración de protones, menos logaritmo de esta multiplicación, que la podemos separar en la suma. Y ese signo, lógicamente, como es menos logaritmo, le va a cambiar el signo a los dos términos. Tenemos acá. ¿Qué significa? Menos el logaritmo de la concentración de protones significa que es pH. ¿Qué significa menos el logaritmo de la constante de acidez? pK sub A. Y acá se hace un arreglo matemático en la que se invierte la división, la fracción, para cambiarle el signo al valor del logaritmo. Entonces finalmente llegamos a una ecuación que nosotros la vamos a denominar ecuación de Henderson-Hasselbalch y nos va a permitir determinar el valor del pH en sistemas donde está presente tanto la concentración del anión con la de su ácido débil correspondiente. Esta que está acá es la misma expresión, pero un poco más general. Base conjugada partido en el ácido. Sal partido en el ácido, base partido en el ácido, base conjugada partido en ácido. Hay que también tener esa consideración. Hagamos un cálculo. Nos preguntan acá, ¿cuál es el pH de una solución que contiene 0,3 molar en ácido fórmico y 0,52 molar en formiato de potasio? Para ello, tenemos que ver primero si cumple con los requisitos. Entonces tenemos que el ácido fórmico es un ácido débil y el formiato de potasio es la base conjugada de ese ácido débil y están presentes en la misma solución. Tenemos el equilibrio que tiene el ácido fórmico, protón más formiato, y nosotros vamos a ver los cambios. De manera inicial, ¿cuál es la concentración de ácido fórmico? 0,30 molar. ¿Y cuál es la concentración de formiato? 0,52 molar. ¿Cuál es el cambio? Algo de ácido fórmico se va a perder y debería ganar tanto en ácido como en ácido, o sea, con formiato, disculpen, tanto protón como formiato. Y el equilibrio es la suma de los dos términos anteriores, 0,30 menos x, 0 más x es x,
0,52 más X, 0,52 más X. Como estamos hablando que hay un efecto de ion común que suprime la ionización del ácido, nosotros podemos hacer una aproximación. Y la aproximación que vamos a hacer es que estos dos valores que están acá son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de X es extremadamente pequeño, que la resta en realidad no hace mucho cambio, o no se genera un cambio drástico en el valor del número. Imaginemos que este valor sea, no sé, 1 por 10 a la menos 5. Entonces 0,30 menos 1 por 10 a la menos 5, en realidad va a seguir siendo 0,30. Reemplazamos en nuestra expresión la parte deprotonada partido de la del ácido. Deprotonada partido de la del ácido. Pero ¿qué datos nos necesitamos nosotros? El valor de la constante de acidez o del pK sub A, valor que va a ser siempre estar entregado en los ejercicios. Si nosotros reemplazamos, tenemos acá 3,77, lo reemplazamos en el valor del pK sub A, o logaritmo natural, o logaritmo negativo, disculpen, de la constante de acidez, más el logaritmo de 0,52, que es este que está acá, sobre 0,30. Y obtenemos el valor de el pH, 4,01. Siempre se debe hacer este análisis cuando tenemos en una misma solución el ácido con su base conjugada. Esa solución nosotros la vamos a denominar solución amortiguadora o solución buffer. Y siempre va a estar compuesta de un ácido débil o una base débil, una o la otra, y en mezcla de, si es una base débil, con su ácido conjugado, y si es un ácido débil, con su base conjugada. Es importante que ambos estén presentes. Esta solución buffer tiene la habilidad de resistir cambios en el pH por encima de la suma de pequeñas cantidades, ya sea de ácido o de base. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos, por ejemplo, 1 litro de agua pura, nosotros le agregamos una carga de ácido, el pH va a cambiar de manera drástica. Pero si tenemos una solución amortiguadora, el valor numérico del pH debería mantenerse más o menos constante. Acá tengo el ejemplo de manera más gráfica. Tenemos una tabla que se representa pH con respecto a los moles de ácido clorhídrico agregados. El volumen teórico de este gráfico es de 1 litro. Imaginemos que tenemos ese litro y no le hemos agregado nada de ácido, entonces el valor de pH tiene que ser lo más cercano a 7. Después nosotros le vamos a agregar 0,02 moles en el mismo sistema. Como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, el pH se calcula como menos el logaritmo de 0,02 y nos da un valor de 1,7, el valor que está justamente aquí, un poquito más abajo de 2. Eso quiere decir que al agregar solo 0,02 moles de ácido, el valor cambió drásticamente. Sería 7 menos 1,69, eso da una diferencia de 5,3 unidades de pH, pero en fuerza de acidez hay que calcular el antilogaritmo de eso, 10 elevado a 5,3. Eso da un valor de más o menos 200.000 veces más ácido de aquí hasta aquí, recordando que la escala de pH es logarítmica. Y después las posteriores adiciones de ácido se van a mantener más o menos cercanos a los valores bastante bajos. Si nosotros tenemos un sistema en el cual podemos preparar una solución amortiguadora con un pH fijo, por ejemplo acá, el buffer acetato ácido acético generalmente tiene un pH más o menos de 4,7, que está aquí. A las mismas adiciones de ácido debería ser más o menos constante el valor del pH. Sigamos avanzando. Antes de hacer cálculos o ejercicios de pH, necesitamos definir o encontrar cuáles son sistemas amortiguadores y cuáles no. Para ello siempre debemos pensar que tiene que estar compuesto de un ácido débil con su base conjugada. En el caso de A, fluoruro de potasio y ácido fluorhídrico, bromuro de potasio, ácido bromhídrico, carbonato de sodio, carbonato hidrógeno de sodio. El HF es un ácido débil y por ende su fluoruro es una base conjugada, si es una solución amortiguadora. En cambio en B, el HBr, ácido bromhídrico, es igual de ácido que el ácido clorhídrico. Por ende no es una solución amortiguadora porque es un ácido fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que en solución, independientemente del ion que nosotros agreguemos, la disociación va a ser completa. El carbonato es una base débil y el ácido, o sea, el carbonato de hidrógeno es el ácido conjugado de esa base débil. Por ende, también nosotros lo denominamos como solución amortiguadora. Hagamos cálculos. Tenemos acá
nos pide calcule el pH de un sistema buffer con 0,30 molar en amoníaco y 0,36 molar en amonio, cloruro de amonio. ¿Cuál es el pH después de agregar 20 mililitros de 0,050 molar de hidróxido de sodio a 80 ml de esta solución amortiguadora? Para ello, tenemos que escribir la expresión de disociación. Es más sencillo entender estos sistemas como la parte ácida, libera un protón y se queda con la base conjugada. Empezamos a ver acá. ¿Qué datos necesitamos saber al principio? Necesitamos saber cuáles son las concentraciones. Tenemos acá que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base partido por la del ácido. Siempre la parte que tiene más hidrógeno tiene que ir abajo. Y necesitamos el valor del pKa, y aquí te lo está informando, que es de 9,25. Reemplazamos 9,25 y reemplazamos los valores. ¿Cuál es la concentración para amoníaco? 0,30. ¿Cuál es la concentración para amonio? 0,36. Con esos datos hacemos el cálculo del pH, 9,17. Pensemos ahora en la parte B. ¿Cuál es el pH después de que se agregan 20 ml de hidróxido de sodio 0,05 molar a 80 mililitros de la solución buffer? Para ello tenemos que calcular cuántos moles al inicio tenemos. Antes de agregar el hidróxido de sodio, ¿cuál es el volumen que tenemos de solución amortiguadora? Son 80 mililitros. Sería 80 sobre 1000, eso me da 0,08 litros. Ese valor lo voy a multiplicar por la concentración molar de cada una de las especies para sacar los moles. Volumen por molaridad da como resultado mol. 0,08 por 0,36, eso no, 0,08 por 0,36 da como resultado 0,0288 moles de esta especie. Vamos a hacer el cálculo con el amoníaco. ¿Cuánto tenemos antes de agregar todo? Siguen siendo los 0,08, pero ahora solamente por 0,30. Eso nos da un valor de 0,024. Tengo la concentración de amonio, tengo la concentración de amoníaco. Ahora tengo que saber cuántos moles de hidróxido estoy agregando. Para ello tomo los 20 ml, lo divido en 1000 para pasarlo a litros, 0,02, y lo amplifico por la molaridad del hidróxido, 0,05. Y nos da un valor de 0,001. Ahora tenemos que entender qué va a ocurrir con el proceso de neutralización. El hidróxido va a reaccionar con el ion amonio para formar agua y va a liberar amoníaco como producto. Es una reacción. Entonces, la concentración que me va a quedar al final de esta reacción, cuando se consuma todo ese hidróxido de sodio, disculpen, va a ser la resta, 0,0288 menos 0,001. Entonces nos quedaría este valor, 0,0278 mol de amonio. Pero esta reacción me genera amoníaco como producto. ¿En qué proporción? En la misma proporción de hidróxido que estoy agregando, la misma proporción. Recuerden que quita un protón, se forma agua y lo que quedó se transformó en amoníaco. Por ende, la concentración final de amoníaco, es la que tenemos inicialmente más la que se va a formar por acción de el hidróxido. Por ende, 0,025. Ya teniendo esos valores, tenemos que calcular las nuevas molaridades. Para ello, el nuevo volumen final son 80 más 20, 100 ml, y calculamos los dos valores de concentración molar. 0,0278 para amonio, partido en 0,1 litros, 0,278, y para el amoníaco, 0,025 dividido en 0,1 litro, tenemos 0,25. ¿Qué dato nos está faltando? El valor de el pKa. El pKa fue informado en el problema anterior, o sea, en el desarrollo anterior. Entonces tenemos el mismo 9,25 más el logaritmo de la especie deprotonada partido de la especie ácida, la base partido en el ácido, y nos da como resultado de 9,20. El problema anterior daba un resultado de 9,17, y agregar esta carga de hidróxido, que es bastante alta, pasó de 9,17 a 9,20. El cambio es muy pequeño. Hagamos un par de ejercicios para reforzar los conceptos de soluciones amortiguadoras.
nos pide calcular el pH de 500 ml de una solución reguladora que se prepara disolviendo en agua 0,40 gramos de fosfato de hidrógeno de sodio y 5,68 gramos de fosfato de hidrógeno de sodio, llevando un volumen en matraz aforado de 500 para preparar esa solución que nos están pidiendo. Nos da el valor de la segunda constante de acidez de este sistema. Recuerden que tiene varios protones, así que puede tener varias constantes de acidez, que es de 6,17 por 10 a la menos 8, y dar las masas molares tanto del fosfato de hidrógeno como el fosfato hidrógeno. Calculemos primero, en primera instancia, las molaridades. Eso ya lo sabemos. Masa de soluto sobre masa molar partido en el volumen de la solución y obtenemos los valores de molaridad. Teniendo estos valores, tenemos que obtener el valor de la pK sub A. Y para ello, vamos a utilizar esta expresión. pK sub A es menos el logaritmo del valor numérico de la constante. Menos logaritmo de 6,17 por 10 a la menos 8, 7,21. Y reemplazamos pH con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pK sub A más el logaritmo de la especie básica partido por la especie ácida. La que tiene menos hidrógeno con la que tiene más hidrógeno, siempre y cuando ese hidrógeno sea ácido. Y reemplazamos los términos, 721 más logaritmo de 0,08 en 0,04. Y nos da un pH de 7,51. Sigamos acá. Calcule el pH antes y después su variación de pH que se producirá al agregar 0.0025, hay un error en la escritura, 0,025 mol de hidróxido de sodio a 100 ml de solución reguladora, 0.1 molar en ácido acético y 0.1 molar en acetato de sodio, y nos dan el valor de la constante de acidez. Lo que vamos a calcular al principio es el pH inicial, antes de agregar el hidróxido. Para ello, el valor de pK sub A lo sacamos de la constante de acidez, menos logaritmo de 1,82 por 10 a menos 5, 4,73, que es el que tiene que venir acá. Recuerden que este valor siempre va a ser informado. Y reemplazamos los valores de concentración, 0,1 molar tanto para ácido acético y 0,1 molar para el acetato de sodio. Y nos da un valor final de 4,73. Este valor es antes de agregar el hidróxido. El hidróxido acá se agrega sin agregar un volumen. Entonces nosotros no vamos a hacer un cálculo de un volumen final al término del problema, sino que lo vamos a considerar siempre 100 ml. Tenemos la reacción. Ácido acético más hidróxido va a formar acetato y agua. Y calculamos los moles al inicio. ¿Cómo calculamos los moles al inicio? 0,1 litros al hacer el cambio por 0,1 molar de ácido acético, 0,01. Y hacemos el mismo cálculo para el acetato, ion acetato. Ahora calculamos, o en realidad no calculamos, sino que reemplazamos los moles que estamos agregando de hidróxido, 0,0025. ¿Cuáles son los moles al término? Tenemos que considerar la reacción. El hidróxido va a reaccionar con el ácido acético, lo va a consumir y ¿qué va a generar como producto? Acetato. Entonces, la concentración de moles o los moles residuales que me van a quedar al final es la diferencia de 0,01 menos 0,025. Por ende, 0,075. Y la concentración de acetato que me va a quedar al final va a ser la suma. Entonces sería de 0,0125. Y comenzamos el proceso de reemplazo. El pH es igual a la constante pK sub A más el logaritmo de nuestras molaridades. 0,0125 partido en el volumen, 0,1, y 0,0075 mol partido en 0,1, el ácido partido en la base. Aquí incluso podemos observar que como estamos en un sistema de división, que ambos volúmenes son iguales, y al final se terminan simplificando, solamente los volúmenes. Y nos da un resultado final de 4,95. Entonces, al agregar esta gran cantidad de moles, el pH varió desde 4,73 a 4,95. Bueno, y hasta aquí termina esta parte o estos ejemplos de soluciones amortiguadoras. Así que nos vemos.